Señor, perdóname este pecado. Muy bien, ese pecado está ¿dónde? Arriba, contaminando el santuario. Por eso dice Daniel, 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Purificado por qué? Porque está contaminado. ¿De qué? De nuestros pecados. Luego ahora Jesús sí que está aquí, en el lugar santísimo, y está haciendo un ministerio de intercesión. Está intercediendo por nosotros, es nuestro abogado. Es nuestro Señor, nuestro Salvador, que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque ahí están nuestros pecados. Situémonos entonces en el lugar correcto donde nos encontramos ahora como iglesia. Esta iglesia ha sido elegida por el Señor para dar a conocer este ministerio que está haciendo Jesús. ¿Qué ministerio está haciendo? El ministerio de intercesión, un juicio investigador para que todos aquellos que tengamos allí los pecados, digámosle, Señor, que estamos ante un juicio, y ante un juicio una persona nunca está muy tranquila porque está ahí el juicio, pero mis hermanos, ese juicio, nosotros tenemos al mejor abogado del mundo, tenemos al juez mejor del mundo, tenemos a los ángeles que son los testigos, que están llevando allí todo lo que hacemos, pero nosotros pedimos perdón diariamente. No tenemos por qué tener ningún temor. Pero Félix lo tuvo, Drusila lo tuvo, Nerón lo tuvo, se aterrorizaron ante este juicio venidero. Pero nosotros no tenemos por qué tener ese temor, ni muchísimo menos. Allí Jesús lo que está haciendo actualmente, es que está velando por nosotros, intercediendo por nosotros y dando a esos pecados que nosotros tenemos ahí, repasándolos, desde Adán, Eva, Abel. Caín no está ahí. ¿Por qué? Porque Caín no confesó. Nerón no está ahí. ¿Por qué? Porque Nerón no confesó. Ni Félix no confesó. Ya te llamaré, ya te diré cuándo. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes dónde nos encontramos. Ese ministerio de la intercesión, se encuentra Jesús ahí, y ahí es donde estamos. Y desde ahí nosotros vemos el maravilloso poder que tiene Jesús, que desde la cruz nos ha otorgado ese perdón. Claro que sí que estamos perdonados, pero nuestro pecado sigue ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sigue ahí? Lo que voy a decir ahora, pues muchos lo conocerán, pero otros no. Y tenemos que conocerlo. La obligación del pastor, de la iglesia, de los ancianos, es decir cuál es la situación exacta de qué nos pasa a nosotros y qué ocurre con nosotros, por qué están ahí nuestros pecados y todavía no han sido borrados. Porque daos cuenta que, bueno, una persona cree en el Señor Jesús, se ofrece al Señor Jesús, pide perdón, se arrepiente y el Señor lo perdona. Su pecado está aquí, en el lugar santísimo, en el velo, entre el santo y el santísimo. Aquí está su pecado, porque hay un juicio. Pero daos cuenta que esta persona cree en el Señor Jesús constantemente, pero llega un momento que pasa cualquier cosa en su vida que dice, ya no creo nada. Ya no me creo ni que hay santuario, no me creo que la iglesia adventista sea la iglesia que Dios eligió, no me creo absolutamente nada, ni que existe Jesús que está en el lugar santísimo, ni que perdona los pecados, nada, y apostata, se va, lo deja. Y entonces este que había pedido perdón, que allí estaban sus pecados, marcha. ¿Qué ocurre con esos pecados? Vuelven otra vez a él. ¿Por qué? Porque Jesús murió por aquellos, murió por todos, pero aquellos que piden perdón sí que se queda Él con sus pecados, pero aquellos que no creen en Él, que no tienen fe en el Salvador, vuelven otra vez sus pecados a Él, que tendrá que dar cuenta de ellos. Por eso es importantísimo que nosotros sepamos dónde nos encontramos. Y nos encontramos en el lugar santísimo, allí está Jesús ahora, y allí, desde allí nos está mirando ahora a nosotros, que estamos
aquí en la iglesia de Vives y Jesús mirando y está diciendo, es cierto, estoy en el lugar santísimo y estoy haciendo una revisión de vuestros pecados, analizando esos pecados que tenéis aquí, pero si alguno da la vuelta, entonces el Señor dice, yo no puedo quedarme con este pecado porque tú no has creído a mí, y es devuelto a la persona. Por eso todavía están allí, hasta que llegue un día, hasta que llegue el día del Yom Kippur, y ese día del Yom Kippur, donde el sacerdote entonces entraba allí, el Yom, día Kippur de la purificación, allí entonces él se quedaba con todos aquellos pecados, que recibía. ¿De quién? Nuestros. Es que él murió por nuestros pecados. Y entonces había una ceremonia donde el sumo sacerdote tenía 2 machos cabríos, uno por Jehová y otro por Azazel. El de Jehová pues moría, pero el de Azazel se quedaba fuera en el atrio, se quedaba allí vivo, porque era por Azazel, por Satanás. ¿Y qué ocurría? Cuando salía el sumo sacerdote, salía del lugar santísimo ese día del Yom Kippur, de la misma manera que se transferían los pecados del Cordero a través de la sangre al lugar santo y santísimo, de la misma manera ahora transfería los pecados de todos los nuestros, y el sumo sacerdote transfería esos pecados a este macho cabrío vivo, porque este es el responsable de nuestros pecados. De manera que transfería los pecados y este era llevado a un abismo y lo despeñaban. Símbolo de todo ello, cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, segunda venida, Cristo un día saldrá del lugar santísimo con los pecados de todos nosotros, llegará a esta tierra y entonces todos nuestros pecados se los depositará ¿a quién? A Azazel, a Satanás, y Satanás estará 1000 años en el abismo. A este macho cabrío lo llevaban a un abismo y allí lo despeñaban. Fin del plan de salvación. Por eso, mis queridos hermanos, por eso nosotros tenemos que tener claro cuáles son las 3 fases. Las 3 fases que la primera fase, el atrio, ministerio acabado ya, Jesús lo hizo perfectamente y es necesario predicar sobre ello. Segunda fase, lugar santo, donde allí nos enseña el Señor, durante esos 1800 años enseñó a obedecer la ley. Tercera fase, lugar santísimo, donde hoy está el Señor Jesús allí, y desde allí nos está diciendo, hay un juicio muy presto, rápido, que vamos a tenerlo. Allí están vuestros pecados, allí es donde nosotros tenemos que comparecer, y hoy estamos allí compareciendo. Por eso es necesario ubicarnos correctamente en el sitio. Dice nuestra hermana Elena, el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. ¿Dónde? En el santuario entenderíamos todo. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Tan esencial la muerte de la cruz como lo que Jesús está haciendo ahora en el santuario. Tan esencial. Hablemos, prediquemos del santuario. Y por último, el santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Mis hermanos, concluyo con un versículo que se encuentra en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, donde dice así, versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo, confianza en el día del juicio.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor comporta castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mis hermanos, solamente deciros que el Señor Jesús está presto a venir, presto, muy rápido, va a venir, muy cerquita lo tenemos. Tengamos confianza en ese juicio, y aquellos como Félix, Nerón, que estaban aterrorizados, atemorizados ante ese juicio, nosotros no, porque tenemos amor, Jesús es, Dios es amor, y el amor echa fuera el temor. Así que tengamos confianza en el día del juicio. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga y nos dé fuerzas y fortalezas para estar en este último tiempo y ya con Jesús eternamente en el cielo. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras. Bendito y amoroso Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque queremos que tú siempre estés delante de nosotros. Queremos, Señor, llevarte siempre en el corazón. Diariamente nos acercamos a tu trono de gracia, donde allá, junto con el Padre, tú nos envías el oportuno socorro, nos das la misericordia que necesitamos, nos enseñas el camino que debemos andar. Es por ello, Señor, que te necesitamos constantemente
Y gracias también porque tenemos una iglesia, un lugar donde reunirnos y hacer planes para predicar el Evangelio, este Evangelio que una vez fue predicado a nosotros. Así que, Señor, agradecidos por siempre, por las bendiciones que de ti recibimos. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. En espíritu, unidos en verdad, venimos ante ti, Señor, confiando en tu verdad. Danos hoy tu paz, tu bendición, graba tu palabra en nuestro en espíritu, unidos en verdad, nos mueve la esperanza de verte regresar, que tu voz se escuche en nuestra voz, para dar a conocer al mundo tu unidos en espíritu, unidos en verdad, venimos ante ti, Señor, confiando en tu verdad. Danos hoy tu paz, tu bendición, graba tu palabra en nuestro unidos en espíritu, unidos en verdad, nos mueve la esperanza de verte regresar, que tu voz se escuche en nuestra voz, para dar a conocer al mundo tu amor. Guíanos hasta el hogar contigo, nuestro Dios. Feliz sábado, hermanos. Podemos sentarnos. Estamos en la hora de los anuncios. Como sabéis, vamos a tratar de ser muy breves. Antes que nada, todos los niños que son de menores pueden salir, ¿vale? En sus clases. Ya van saliendo con sus maestras. Gracias. Vale. No sé si os acordáis, la semana pasada ya lo anunciamos, esta semana repetimos. El próximo sábado 20 tenemos una junta administrativa en la que tenemos varios puntos. Es una baja voluntaria, un informe de tesorería y un informe también de secretaría. ¿Vale? Estos son los puntos que vamos a tratar. Y voy a pedir a todos los otros niños de primaria y de cuna que puedan ir saliendo, que ya veo que están por ahí, ¿vale? Bueno, tenemos un poco de movida hoy, pero es una buena sorpresa, ¿vale? Es un buen motivo de todo esto. El sábado próximo, que es el sábado 20, tenemos también una actividad Vale. Tenemos una actividad organizada que trata de profecías, ¿vale? El desafío del tiempo final. Estará a cargo de un predicador responsable de República Dominicana, del Ministerio Personal, así que
todos los que puedan se van a repartir, el cartel se va a repartir por vía WhatsApp, la manera más útil que tenemos al día de hoy. Y los que no tienen y quieren participar, por favor que se dirijan a mí o a Arislady para darle el número para que puedan entrar en esa reunión. Sería muy interesante. Y también podéis invitar personas. Vale. Todo esto que hemos organizado aquí es por un buen motivo. Hoy sabéis algunos de vosotros que tenemos un invitado especial. Por eso no vamos a tener escuela sabática. Voy a dar después el paso al pastor Moliner para presentarlo, pero para que podáis entender por qué es todo esto, ¿vale? No vamos a tener escuela sabática este sábado, pero vamos a tener, yo diría que quizás algo mucho mejor, un buen testimonio que vamos a recibir este sábado. Y también otro testimonio, Vicente Ferrer quiere agradecer a toda la iglesia por las oraciones que se han hecho, porque sabéis que tuve que pasar por una pequeña intervención, pequeña pero muy importante, un tratamiento que está llevando, que le ha salido bien, sigue con el tratamiento, así que sigamos orando por él, pero de momento todo ha salido bien, ¿vale? Y quiero agradecer vuestras oraciones a todos vosotros. Y nada más, vamos a dar paso a los diáconos que puedan pasar la ofrenda de la escuela sabática para que no interrumpamos después el testimonio tan bueno que tenemos, que nuestro hermano tiene preparado para nosotros. Que tengáis un feliz sábado. Bueno, es para los oficiantes, pero como ya hemos terminado. Bien, mis queridos hermanos, hoy tenemos un testimonio, es bueno, pues bastante espectacular, porque en los últimos tiempos esto también ocurrirá. Así que vamos a presentar a nuestro querido hermano José Antonio Llorca, que fue sacerdote de la Iglesia Católica durante muchos años, que ahora vamos a ir preguntándole. José Antonio, por favor. Aquí a mi diestra. Muy bien. Toma asiento. ¿Cómo te encuentras, José Antonio? ¿Qué tal estás? Bueno, ¿se oye? Se oye muy bien. Estoy asustado. Está asustado. Bueno, aquí tenemos el tiempo porque tenemos que ser precisos con el tiempo, ¿eh? Vale. ¿Se te escucha bien? Te hemos puesto allí para que te quites la mascarilla. Ah, ya, gracias. Allí lejos, ¿no? Alejado, porque tenemos que tener nuestro margen de separación.
Muy bien, José Antonio. La verdad es que hace ya pues que nos conocemos un año y pico, ¿eh? Yo lo conocí a José Antonio en un viaje que hicimos de aquí, de Valencia, a Barcelona, porque allí se encontraba un pastor que tenía que hacer unos seminarios en Barcelona, en la iglesia de Urgell, sobre el profeta Daniel. Y entonces nos encontramos con la sorpresa de que también José Antonio pues quería ir para allá. Como yo también iba, hablé con él y le dije: José Antonio, soy el pastor Moliner. Ah, sí, han hablado de ti, tal. Digo, que me voy para Barcelona, si quieres te llevo. ¡Buah, perfecto! Así que hicimos allí 3 horas y media o 4 de viaje, y entonces él me contó con pelos y señales todo lo que había sido su vida. Hoy no va a poder ser así, tendremos que ser, bueno, pues resumidos para que todos podáis escuchar este testimonio. Dime, José Antonio, ¿por cuánto tiempo serviste como sacerdote en la Iglesia Católica? Cerca de 40 años. No llego, pero 38 seguro. 38 años. ¿Y qué cargos desarrollaste en la Iglesia Católica aparte de ser sacerdote? Bueno, yo, como un sacerdote normal y corriente, tengo la alegría de haber pasado por los cargos menos importantes hasta alguno ya un poquito especial. Fui lo que se llama vicario en una parroquia, que es el que ayuda al párroco. Es como aquí el pastor y los ancianos, ¿no? Yo era, para entendernos, el anciano de la parroquia, ¿no? Bien, la palabra presbítero significa anciano. Es un sacerdote. Un presbítero en la Iglesia Católica es un sacerdote. Bueno, pues de vicario pasé a párroco, luego entré en los tribunales eclesiásticos aquí del arzobispado, de nulidades matrimoniales, y también pasé de lo menor a lo mayor. Primero fui secretario, luego fiscal del tribunal y luego juez eclesiástico durante 10 años. Muy bien. José Antonio, una pregunta. ¿También fuiste capellán? Bueno, pues muy cerquita de aquí está la plaza de Santa Mónica, está la parroquia de Santa Mónica y está también el asilo de las hermanitas de ancianos desamparados. Allí, cuando yo llegué, residían cerca de 200 ancianos y cerca de 200 monjas, porque es la casa general que están en todo el mundo. Y de párroco, tras 2 años, ellos pedían que fuera yo allí. Yo estaba de párroco en un pueblecito cerca de Albaida y rogaron al arzobispo que fuera allí de capellán. Entonces entré de capellán, y con esto quiere decir que un sacerdote normal o es vicario, como he sido yo, es decir, segundo de a bordo en una parroquia, o es vicario, o es párroco, o es capellán. Luego, ya si suben, pues llega a obispo, etcétera, ¿no? Pero tengo la alegría, el agradecimiento de haber trabajado también en la curia del arzobispado, como ya he dicho, de secretario de tribunal, de fiscal del tribunal y de juez eclesiástico, que fueron los últimos 10 años. Es decir, que he trabajado también en la curia de la Iglesia Católica de toda la región valenciana, vamos. Habrás escuchado muchísimas confesiones, ¿verdad? ¿Cómo? Que habrás escuchado muchísimas confesiones, bueno, cosa que ahora no debes de tener muchas. Exacto. Realmente el tema de la confesión era para mí de alguna manera predilecto, una labor predilecta. Siempre que podía me metía en el confesionario porque consideraba que era una labor muy hermosa de ayuda a las personas. Sí. ¿Qué incentivo te llegó para ser sacerdote? ¿Cuándo nace en ti ese ministerio, esa vocación ministerial de ser sacerdote? ¿A qué edad? Pues yo diría a los 11 años, porque
alrededor de los 9 años murió mi abuelo y recuerdo que fuimos a la misa de exequias, que se dice, y allí el párroco le pidió a mi madre que yo fuera monaguillo. Y entonces fui prácticamente hasta que vine a Valencia para hacer magisterio, porque yo primero fui maestro. Lo digo porque estando allí de monaguillo y tal, pues me vino la vocación sacerdotal. Y ha sido algo que ha permanecido en mí continuamente. Me sentía traidor por no ser sacerdote, porque hice magisterio, probé las oposiciones al Estado, ejercí cerca de 17 años de maestro nacional, etcétera, ¿no? Y os tengo que decir que canté misa a los 35 años. Es decir, mi vocación sacerdotal cuajó a los 29 años, después de varios intentos que hice para entrar en el seminario, que uno de ellos, que duró 1 año, estuve en el centro de vocaciones sacerdotales, con todas las semanas reuniones, y cuando llegó el verano les dije adiós. Es decir, no acababa de cuajar, y por la gracia de Dios, a los 29 años encontré un sacerdote que ya me orientó, y a los 35 años canté misa. José Antonio, tú siempre has sido un buscador, porque aparte de magisterio, has estudiado también filosofía, has estudiado psicología y has ido siempre buscando. ¿Cuánto tiempo te llevó esta búsqueda? ¿Hasta Sí, cuándo? es algo curioso porque una vez ya maestro, pues empecé a estudiar filosofía y letras, alguna asignatura iba haciendo, y cuando estaba ya en 4º curso de filosofía y letras, por Dios, porque fue una conversión muy profunda que tuve, tendría 23 o 24 años, dejé los estudios estaba haciendo la especialidad de pedagogía en la universidad, la Facultad de Filosofía y Letras. Lo vengo a decir porque, por Dios, dejé los estudios civiles para dedicarme a la oración, a la meditación, etc. Y esto duró su tiempo. Lo vengo a decir porque, para entender la línea, yo he pasado por una fe ferviente, muy profunda, siempre, luego he estado en todos los extremos, he sido de izquierdas, de centro, de derechas, ateo, agnóstico, relativista, escéptico. Es decir, ha sido un proceso de unos altibajos tremendos por la búsqueda de la verdad. Pero es una forma de decirlo, pero en mí ha sido la búsqueda de Dios. Bueno, José Antonio, es que hemos de ver también, Vale. hemos de ver también que en la época, en toda esta época, aquí hay muchos jóvenes que no conocen, pero tú pasaste toda aquella época convulsiva del mayo del 68, el Concilio Vaticano II, o sea que hubo cambios muy profundos en la sociedad donde vivías. Bueno, es que realmente estamos en la década del 60, es una época muy crítica, tanto a nivel político, porque Franco ya empezaba a declinar, como la Iglesia Católica, que empezó a entrar el progresismo, que se llama, la influencia evangélica en la fe católica. Entonces todo se dudaba, los sacerdotes tenían que casar, el sacramento de la confesión entró en crisis, etcétera, etcétera. Y a nivel también, pues, de la fe en general en Dios, pues yo entré en la facultad y continuamente ya la orientación filosófica, etcétera, el evolucionismo, el relativismo, pues yo me contagié también de todo eso. ¿El yoga también fue parte de ti? Bueno, esa es otra, es que son muchas cosas, lo mío es muy complicado, porque yo desde los 14 o 15 años yo conocí el yoga por un amigo que leía mucho. Y el yoga ha sido algo muy importante para mí, para conocer mi historia, porque el yoga siempre vi que la oración yogi era algo muy serio. Y entonces el tema de la oración, claro, cristiana, yo era católico, pero
el tema de la oración hinduista, porque el yoga no es más que una rama del hinduismo, ¿no? Por no decir que el yoga, por ejemplo, el budismo, ¿no? El taoísmo, prácticamente es todo lo mismo, ¿no? Es decir, el yoga, el tema de la oración, que es la clave de todo el Oriente, pues buscando el tema de la oración, acabé siendo más yogui que católico, ¿no? Y eso me llevó décadas y décadas hasta que, fijaos bien, hasta el 2010, yo, y ella era ya sacerdote, compaginaba la oración yogui con la católica, y realmente ha sido el adventismo el que me ha hecho ver con claridad todo este espectro, concretamente de Dios, de la palabra de Dios, la Biblia, y también el tema de la oración. Y os tengo que decir que la oración oriental, por no decir todas las religiones falsas, la religión oriental, en concreto el yoga, que viene a ser lo mismo que el budismo, ya lo he dicho, consiste en la eliminación de la mente para que la divinidad que tenemos dentro se despierte y seamos uno en el uno. En ese Dios universal es el panteísmo que tenemos dentro y que hay que conseguir. El otro día hablaba con un señor que decía, yo no juzgo a la gente, yo hablo con la gente y entonces veo cómo razona y desde lo que él dice yo voy aprendiendo a responder. Fijaos bien, yo voy aprendiendo a crecer y conocer a la gente. Este señor es panteísta. Yo. Es que yo voy a hacer, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer? En la carta de Santiago lo vemos. Si decimos que mañana haré o lo que sea, será si Dios quiere. Y si, bueno, termino. Con esto quiero decir que la realización personal, por ejemplo, hay una rama del yoga que se denomina así en castellano, la autorrealización. Esto es panteísmo. Sin Dios, Jesús ya lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y ahí está la clave de la verdadera religión. No, lo cierto, José Antonio, es que has ido tocando muchos temas, muchos temas, y claro, en la búsqueda siempre un día te encuentras con la verdad del Señor, porque el que busca, halla. ¿Cómo llegaste tú al adventismo? ¿A través de qué personas? ¿A través de qué pastores? ¿Quién fue el que dijo, ahora entiendo yo este tema, voy a profundizar en esto? El adventismo es la última perla para cerrar el collar. Es decir, yo en toda mi vida no lo he visto claro. Y mira, yo he hecho lo que he podido, claro, y con la gracia de Dios, porque la fe es siempre un don de Dios. Ya puedes uno hacer milagros que si Dios no te toca, por eso me dicen, que es la misma pregunta que me ha hecho el pastor, es decir, ¿cómo llegaste? Es un don de Dios, pero ciertamente el misterio del ser humano, después del pecado de Adán y Eva, de nuestra salvación, se denomina cooperación. Es decir, la salvación viene de Dios, pero tú tienes que cooperar. No es un regalo gratuito, sino que, por lo tanto, el tema mío realmente, yo no puedo juzgarme, ¿no? Pero tengo que decir que ha sido un regalo de Dios. Y lo que quería decir es que esa perla que ha unido todo ha sido el adventismo. Pero antes quería deciros, hablando de lo anterior, fijaos cómo se define la meditación científicamente de todo el Oriente. Se denomina la no mente. Esa es la oración del yoga, del budismo y de todo el Oriente. La no mente. Tú tienes que entrar en un estado de no mente. Y ya sabemos que esa es la táctica de Satanás. Claro que sí, por eso nosotros como cristianos tenemos que llenar nuestra mente, nuestra meditación de la palabra de Dios, porque es lo que nos va a hacer
Bueno, pues auténticos y verdaderos hijos de Dios. Necesitamos tener la palabra en nuestra mente. La verdad os hará libres. Es decir, la táctica de toda religión falsa es el sentimiento. No te dirán la verdad. O si te dicen la verdad es para llevarte al sentimiento. Pero la táctica de la religión verdadera, la del Dios de Jesucristo, es la verdad os hará libres. Yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí, es decir, y esto es muy importante y esto me ha costado toda la vida, hasta que encontré el adventismo. ¿Qué significó para ti el pastor Stefan Borg? Porque tú eres un navegador. Antes eras un buscador, pero ahora eres un navegador. No paras de navegar por internet, hacer tu Zoom, llamarme por teléfono, qué botón le doy, qué es lo que hago, porque quieres estar siempre en contacto con la gente y quieres que todo el mundo también conozca este maravilloso evangelio que Dios te dio. ¿Quién fue el que encendió esa mecha? Sí, bueno, tengo que deciros que, como ya he dicho, he ido siempre personalmente buscando soluciones a lo que tenía dentro, que no veía claro. Primero fueron los libros. Yo me autodefino de alguna manera, porque no me conozco. Es decir, dice, es que a ver si nos podemos conocer frases que se dicen, pero si es que uno no se conoce ni a sí mismo, sin la gracia del Señor, ¿no? Pero bueno, yo soy un francotirador. He ido con los libros mirando y tal. Prácticamente a mí me han preguntado, ¿y qué texto bíblico fue el que te abrió la...? No fue ningún texto. Lo mío fue una cosa buscando solucionar las inquietudes que tenía dentro. Entonces, primero fueron libros, fíjate que no digo personas, aunque he dicho antes aquel sacerdote que me orientó y me cuajó, ¿no? Pero que realmente he ido siempre leyendo y luego cuando apareció el Internet, pues buscando en Internet y sobre todo últimamente en YouTube y viendo, y ahí conocí a Esteban Borg. Esteban Borg fue para mí el mejor pastor que yo he conocido, ¿eh? Y al que sigo, bueno, en su momento tenía todos los vídeos de él, ahora últimamente ya... Lo vengo a decir porque Esteban Borg fue el que me bautizó en Barcelona el año pasado, el 30 de enero. El 30 de enero, llevas un año... Un año y pico. Y yo le digo al pastor Moliner que él es mi padrino, porque él me lleva a Barcelona y me trajo aquí. Y estoy muy agradecido a ti, ¿eh? ¿Y en qué iglesia estás ahora reuniéndote? Sí, bueno, me bauticé en la iglesia de Urgel, en Barcelona, pero ya hice los trámites y ahora pertenezco a la iglesia de Timoneda aquí en Valencia. Muy bien. Y entonces dime, ¿qué doctrinas tuvieron un impacto especial cuando descubriste el mensaje adventista? ¿Qué doctrinas de la iglesia adventista? El adventismo es algo, en mi persona, un antes y un después totalmente. Es de pasar a una tribulación a encontrar la calma del gozo, de la alegría, de la hermosura y de la verdad, que es la clave de todo. Hay que ir a por la verdad. Ahí está la clave. Bueno, en cuanto al adventismo, es algo sorprendente. En primer lugar, el santuario, que se desconoce en la fe católica, es esta doctrina tal y como la presenta la Biblia, y luego el adventismo es algo extraordinario. También la Reforma Pro Salud. Yo soy vegetariano desde los 23 o 24 años, totalmente vegetariano. Y en todas las reuniones, claro, de mi vida católica, de sacerdote, pues todo esto era, bueno, no se valoraba, ¿no? Y yo he sufrido mucho durante décadas y décadas de ver que no he encontrado, podríamos decir, ningún compañero sacerdote. Habrá muchísimos, claro, pero... Y entonces tengo que ser los ambientes. Lo digo porque la Reforma Pro Salud es algo fuera de serie. Además, tengo que decir que es el brazo derecho de nuestra actividad. Porque Jesús curaba y luego convertía. Y hemos de entrar
muy a fondo en este tema. Otra es el mensaje del... Hablando de este, para ir poco a poco, en el tema de la reforma pro salud, yo también, por lo que veo, es que tú tampoco tuviste vicios. Tabaco, alcohol, drogas, nada de eso. Hasta tal punto que yo era un crío, tenía 20 y tantos años, yo tengo ahora 75 años. ¿Sí? Es decir, que yo conozco el adventismo cuando tenía 72 años, de andar por ahí por la vida buscando la verdad. Entonces, me has preguntado, perdona. Te he preguntado sobre vicios. ¿Tuviste algún vicio que haya... Yo cuando tenía interceptado 23 tu años vida? y descubrí por cierto, fijaos cómo se vale Dios de nuestra vida, ¿no? Es decir, yo me hice vegetariano por el yoga, porque en el Oriente es muy importante el vegetarianismo, ¿no? Y yo mismo, cuando veía a alguna persona por la acera, por la calle, que estaba fumando, decía, este no sabe nada. Yo la persona que veía que fumaba, decía, este no sabe nada. En aquella época, en mi ignorancia también, ¿no? Y cuando veía a alguien fumar, no podía ni verlo. Pues yo te voy a comentar algo interesante que nos pasó a mi esposa Esther y yo. Mi esposa Esther y yo fuimos a China. Estuvimos en China y en Pancún se llamaba, ¿no? Aquello. En Bali. Bueno, y entonces allí, bueno, pues ¿qué hace un adventista cuando se va de viaje? Pues lo primero que hace un adventista cuando se va de viaje es decirle al pastor, pastor, dame las direcciones de una iglesia adventista, porque voy a estar en Pekín y en Bali. Bueno, como yo era pastor, entonces yo me las busqué y las puse allí. ¿Para qué? Pues para reunirme en sábado con nuestros hermanos allí. Y allí en Pekín nos dimos cuenta, y en Bali nos dimos cuenta, Esther y yo, que la comida que allí comían eran asquerosidades totalmente. Bueno, aquello... Ratones y todo eso. Era de... ¡buah! ¿Y arañas. ¿Y qué hacíamos? Nos metíamos en las iglesias estas de los budistas, que son todos vegetarianos. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque aquí garantizaban de que eso era. Y también un día nos invitaron a la iglesia, estuvimos en la iglesia adventista, no nos enteramos de nada, todo en chino, pero un hermano así en inglés, medio en inglés, nos invitó a comer. Y como yo sé, y todos nosotros sabemos, que en todas partes del mundo los adventistas saben qué comen, qué no comen, qué beben y qué no beben, les dije, claro que sí, porque ellos la dieta la conocen en China, en Bali y en cualquier parte del mundo. Luego vosotros en cualquier parte del mundo, cuando os inviten en una iglesia a comer, sabed que ellos ya saben la dieta. Por eso es interesante lo que has dicho del vegetarianismo, porque la iglesia adventista lo lleva constantemente. Una maravilla. Y es un pueblo que lo lleva en todo el mundo. Cuando Jesús venga, vendrá a por un pueblo así, organizado, que tenga la misma manera de comer, que se reúna al mismo día, que lea la palabra de Dios todos los días. Hasta la escuela sabática que nosotros damos aquí en Pekín, en Bali, en Australia, es la misma. O sea, es un pueblo organizado. Y Dios quiere orden. Muy bien. Bueno, esto es una cuña, ¿no?, que he metido yo a la Reforma Pro Salud. Muy interesante. Santuario, Reforma Pro Salud. ¿Alguna doctrina más? El mensaje de los 3 ángeles, que es una maravilla, ¿no? Y el espíritu de profecía, que es una verdadera maravilla, ¿sí? Que está ahí en la Biblia y, entre comillas, pues se desconoce. Muy bien. ¿Qué dogmas de la Iglesia Católica encuentras particularmente objetables? Mira, esta preguntita te la voy a responder, a ver si lo tengo por aquí. Sí. Mirad, este libro, mira cómo está, el lomo lo tuve que pegar con pegamento porque estaba suelto. Este libro me ha acompañado a mí años. Se titula Teología de la Perfección Cristiana. A mi entender, mi cortito entender de conocimiento de teología, porque yo, en fin, no soy un gran teólogo, soy un sencillo sacerdote, ¿no? Pues este libro, Teología de la Perfección Cristiana, para mí es lo mejor
que puede tener un católico para ser un santo verdaderamente de Dios. Este libro. Bueno, pues, respondiendo a la pregunta, este libro se divide en 5 partes, que son las 5 columnas de un católico, que las voy a leer, y se desarrolla de una forma magnífica. Es un autor fuera de serie. Está todo rayado este libro. Subrayado. Pues subrayado, exacto. Rayado no subrayado, con mucho amor. He gozado leyendo este libro. Primer punto, el fin de la vida cristiana, que es la gloria de Dios, dice el autor, y todos lo aceptamos perfectamente. Pero ¿qué dice el adventismo? El adventismo dice que el fin de la vida cristiana es la vindicación de Dios, porque aquí estamos en un conflicto cósmico, en una guerra entre Lucifer y Dios, y nosotros estamos aquí porque estamos defendiendo y vindicando, es decir, vindicar significa justicia. Dios es el justo. ¿Os dais cuenta? Segundo punto, la Santísima Trinidad. Otro punto importante de cómo el adventismo desarrolla este misterio de una manera muy profunda y no solamente, pues, parcialmente. Tercer punto, la configuración con Jesucristo. Maravilloso, pero ¿qué aporta el adventismo? La justificación por la fe. Que voy a leer un texto de Elena White, a ver si lo encuentro, para que veamos lo que es la justificación por la fe en el adventismo, es decir, para que veamos lo que es la configuración con Jesucristo. Para los que tengan papel y lápiz, el deseado de todas las gentes, versión internet, página 325, dice: como uno de nosotros, Jesucristo, participante de nuestras necesidades y debilidades, era Dios, pero se hizo hombre. Y dice Elena White, Jesucristo no hizo ningún milagro sin el permiso de su Padre. No movía un pie sin el permiso de su Padre. Dice, como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios, y en el lugar secreto de la oración buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. Como hombre suplicaba al trono de Dios a su Padre, hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Por medio de la comunión continua que tenía con su Padre, recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. Su experiencia ha de ser la nuestra. Tenemos que tener un contacto directo con Dios y no mover un labio para hablar ni un pie para andar sin el permiso de nuestro Padre. Eso es la justificación por la fe en el adventismo. Una identificación con Cristo total. Amén. Muy bien. Bueno, José Antonio, ¿por y dónde tenemos ibas? el cuarto punto, la Virgen María. ¿Os dais cuenta? Y el quinto punto, la Iglesia católica. Pero nosotros vemos a nuestra Iglesia adventista, las características que tiene. Y por lo tanto, nos gozamos de pertenecer a este remanente de esa verdad revelada por Dios en la palabra escrita, la Biblia, y a través del espíritu de profecía con el cual creemos. ¿Y qué te parece el tema del infierno? Eso trae consigo también muchos temblores, ¿no? Sí, el tema del infierno fue sorprendente para mí, porque hay algunos dogmas, como por ejemplo la infalibilidad del Santo Padre el Papa. Yo tengo que decir que yo quiero muchísimo a la Iglesia Católica. Yo no quiero criticarla. Para mí la Iglesia Católica es mi madre, ¿eh? Y tenemos que quererla. Y los católicos son gente muy, muy seria, ¿eh? Pero el Señor me ha llevado a conocer la verdad, según mi conciencia, en el adventismo, y yo no quiero
criticar a la Iglesia Católica, ¿no? Pero que en este sentido, ¿qué me has preguntado? El infierno. En este sentido, pues vemos la infalibilidad del Papa, que para mí siempre ha sido un tema que lo he tenido muy, es decir, dentro de mí con muchos interrogantes, pero el tema del infierno, por ejemplo, también ha sido otro punto con muchos interrogantes, y hasta que no conocí el adventismo, es decir, la palabra de Dios escrita en la Biblia, pues el infierno no llegué a verlo claro, porque la palabra de Dios nos dice que cuando uno sea condenado, desaparece, y no ese sufrimiento eterno en ese lugar de castigo, eternamente sufriendo las almas que se han perdido y se han condenado. Eso no está en la Biblia, con todo el cariño del mundo, porque en la Biblia lo que está es que, hablando de Lucifer, dice que Dios lo castigará y morirá y ya nunca más vivirá. Eso está en la Biblia, que morirá y dejará de existir, y con él pues todos los que sean condenados. Así como Eso está en Isaías, Así como la Iglesia Católica, bueno, pues tiene las Sagradas Escrituras, pero también tiene el Magisterio, ¿no? La patrística, que lo ponen por encima de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo primero para la Iglesia Católica, lo que verdaderamente llevan a la práctica? Patrística, Magisterio, Sagradas Escrituras. Sí, esto es otro tema muy importante, porque en la Iglesia Católica, que la quiero muchísimo, pues el Santo Padre, cuando habla ex cátedra, es infalible. Y las interpretaciones de los textos bíblicos están sometidas al magisterio del Santo Padre, el magisterio de toda la historia de la Iglesia Católica. Esas verdades se conservan y están definidas a través de los respectivos papas, que van definiendo los dogmas de fe. Y aparte del magisterio papal, el magisterio de la Iglesia, está también la tradición. Es decir, están los santos padres, que ha mencionado el pastor Moliner, y está toda una tradición de verdades que se han conservado desde Jesucristo, y eso es lo que compone la Iglesia Católica. Y, por el contrario, en el adventismo se basa totalmente en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Por lo tanto, un fiel católico, cuando lee la Biblia, tiene que interpretarla de acuerdo con el magisterio de la Iglesia y con la tradición, lo que a lo largo de los siglos se ha ido valorando como verdad, por la autoridad, por supuesto, del Papa correspondiente, ¿no? Y, sin embargo, en el adventismo, cada fiel adventista y la Iglesia adventista está sometido a la palabra de Dios que está escrita. Amén. Entonces, podríamos decir con Lutero, sola escritura, solo la escritura es la que vale para un creyente adventista. Obviamente, claro, 38 años en la Iglesia Católica, bueno, pues hay una reminiscencia que ha marcado toda una vida, y la Iglesia Católica, bueno, pues está muy jerarquizada. ¿Qué pasó cuando tú tuviste que decirle a tus superiores: he encontrado la verdad, me voy a otra iglesia? Sí, realmente es un paso muy duro, porque no ha sido, gracias a Dios, no ha sido una rebeldía, no ha sido un disgusto, una división, un ataque, una guerra, una decepción. Gracias a Dios, lo mío ha sido algo muy interior, de conciencia, estudiando, rezando
aclarando dudas y una evolución, yo diría, interior. Y cuando llegó el momento, recuerdo que yo llamé a Estados Unidos porque había comprado un libro de Esteban Bor, que son los 7 sellos, muy interesante. Lo había comprado, estamos hablando del año pasado, ¿no? En agosto del 2020. Compré ese libro y cuando lo recibí tal, no sé cómo fue, que tuve que llamar y me atendió la secretaria. Bueno, yo siempre hablaba con la secretaria, ¿no? Y yo le dije, oiga, ¿no me podría bautizar Esteban Bor? Porque yo había buscado ya, es decir, yo desde el 2017 conocí el adventismo, ¿no? Y buscaba también, yo quería ya bautizarme. Y entonces pude conectar directamente con Esteban Bor. Y es cuando se organizó el bautismo, porque él tenía que venir a Barcelona y ya quedamos que en Barcelona me bautizaría, ¿no? Entonces la pregunta era... Que a tus superiores jerárquicos que tenías antes en la Iglesia Católica... Claro, correcto. Entonces, cuando yo ya veo que mi bautismo está ya orientado, pues me planteé el decirle a mi superior de pasarme a la Iglesia Adventista. Entonces es un paso muy fuerte porque es la pérdida, primero, de la seguridad de un ingreso económico, etcétera, por decir primero o quinto, ¿no? Porque el dinero es lo de menos, ¿no? Pero una posición social, te conoce todo el mundo. Segundo, el prestigio personal. Tercero, pues el desprecio, que es lo mismo, ¿no? que el prestigio, ¿no? Y puedo decir que no ha habido ninguna persona que me haya comprendido. Y en este sentido, la experiencia que me pregunta el pastor Moliner es la experiencia de encontrarse uno totalmente solo ante el peligro, ¿no? Y yo os tengo que decir que el paso lo di, hablo por mí, basado en lo que dice Pablo en Filipenses, todo lo consideré pérdida con tal de ganar a Cristo. Es decir, la experiencia que yo he tenido, respondiendo a la pregunta por segunda vez, es, yo mismo me decía, si no te bautizas ahora, si no solucionas ese tema ahora, no lo vas a hacer nunca. Y sé que si hago esto lo voy a perder todo. Y efectivamente lo he perdido todo, pero tengo que decir que lo he ganado todo. Amén. Soy el hombre más feliz del mundo. Pues sí, señor, esta bonita historia, ¿no? de José Antonio, que ahora ya para finalizar, antes de dar paso a un par de preguntas que te puedan hacer, ¿cómo te sientes hoy? Porque esa soledad, pues yo recuerdo cuando fuimos ¿Dónde fue? ¿Dónde fuiste a entrevistarte con tu... Bueno, el arzobispo. Con el bueno, arzobispo. Tengo que decir que cuando yo me bauticé, que hubo también una entrevista que se publicó en internet y todo, ¿no? Por vídeo, por YouTube. Pues, claro, pues todos mis compañeros sacerdotes y todos los católicos, pues muchísimos han visto este vídeo y entonces fui llamado al arzobispado para cerciorarse de que yo realmente pues me había bautizado y había hecho ese vídeo y tal y cual. Y le agradezco mucho al pastor Moliner porque él me acompañó al arzobispado para ese encuentro que tuve en el arzobispado para dar razón de mi bautismo. Efectivamente, bueno, allí estuve ahí fuera, porque claro, él entró solo porque en ese mini tribunal que le hicieron a él para que se decidiera a dónde iba él a pertenecer, bueno, pues ahí fuera me dijo José Antonio, quédate aquí orando porque esto es fuerte, es duro. Bueno, y es que por esa experiencia también pasamos algunos, cuando yo tuve que ir también al coronel de la base a decirle,
dejo este ejército para pasarme a otro ejército. Dice, a ver, explícate, explícate, ¿qué has desertado, Moliner? Digo, bueno, dejo este ejército para pasar al ejército de Jehová. Así que es duro, ¿no? Ponerse allí delante del que te ha mandado durante siempre. Entonces él me dijo, quédate aquí, ora constantemente porque voy ahí al tribunal que me va a decir ya si estoy o no estoy excomulgado. ¿Te excomulgaron o qué? Sí, esto es una prueba más de lo que uno tiene que en su vida arriesgar. Es decir, que el que no muera por Cristo no tiene nada que hacer, ¿no? Porque en ese encuentro que tuve que ir al arzobispado, realmente fue un juicio, ¿eh? Es un tribunal que me juzgaron. Fui condenado por esto. No. A ver, ¿cómo? Bien. El vicario. No, fui juzgado. Estoy pensando la palabra, ¿no? Es que bueno, la cuestión es que en ese tribunal fui excomulgado de la Iglesia Católica. Yo estoy excomulgado. Por la Iglesia Católica estás condenado al infierno eternamente. Y por Cristo Jesús, por la Iglesia Adventista, ¿qué has ganado? Ah, bueno, ya, exactamente. Ahora veréis. Fui juzgado por apostasía y condenado a la excomunión. Como Pablo. Por excomunión. Ay, Señor, cuántas cosas, ¿no? Nos permite que Jesús nos permite ser valientes. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía ahí delante diciendo, bueno, pues vosotros veis. Eso fue un gran testimonio para ellos con toda seguridad, ¿eh? Un gran testimonio que tendrán después que dar cuenta de ello, es normal, ¿no? Pues muy bien, José Antonio, la verdad es que el tiempo ha pasado rápidamente y ahí nos quedan 4 minutos por si alguno quisiera hacer alguna pregunta para responderle escuetamente y a las 12 terminamos. ¿Hay alguna pregunta entre los hermanos que estamos aquí reunidos que quisierais hacerle a José Antonio? Allí hay una mano. Bueno, más que una pregunta es un reconocimiento, porque después de la experiencia que has vivido, de esa excomunión o de esa sensación de soledad que has vivido al tomar la decisión por Jesús a través del mensaje que predica la Iglesia Adventista, sin embargo sigues diciendo que la Iglesia Católica ha sido tu madre y le tienes un respeto y un cariño profundo. Y eso a mí me ha llamado mucho la atención, me ha encantado, y sabemos que pueblo de Dios hay mucho en cualquier iglesia cristiana y en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, ese testimonio de amor todavía hacia la Iglesia Católica me parecía, ¿no? Me ha llamado la atención y me parecía necesario reconocerlo, así que gracias. Sí. Bueno, gracias por valorar esta realidad en mi vida, y creo que no tiene ningún mérito por mi parte, porque he sido muy feliz siendo sacerdote. En todos los oficios eclesiásticos que he tenido, he sido muy feliz. Gracias. Hablando con José Antonio, uno entiende perfectamente cuando se expresa así de esa manera. Cuando él se expresa así de esa manera, lo que quiere expresar es las personas, la gente de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque él ha estado con ellos 38 años. Al preguntarle el tema de la confesión, él dice, es que era algo muy agradable confesar, porque yo así ayudaba a la gente. Claro, nosotros cuando tratamos de llevar a alguien los pecados es a Jesús, pero él en su conocimiento dice, es que yo siempre ayudaba, trataba siempre de darle a ellos una vía, una solución. Él habla así porque efectivamente, él tiene claro lo del mensaje de los 3 ángeles, y entonces el segundo ángel dice, ha caído Babilonia, y tú sabes quién es Babilonia, pero la gente de Babilonia, hay mucha gente, porque ese cuarto ángel que dice, salid de ella, pueblo mío. Por esos es lo que está luchando José Antonio, porque tiene a mucho pueblo ahí, Babilonia, y él lo sabe.
No, y luego también hay que decirlo, aparte de los fieles católicos, la gente católica, hemos de decir que la jerarquía, los obispos, arzobispos, el Santo Padre, el Papa, son personas buenísimas. Y hemos de comprender que a lo mejor en el cielo habrá más católicos que adventistas. ¿Comprendéis? Porque Dios no juzga el título o la denominación o el apodo o el cargo que uno ha tenido. Dios nos juzga el corazón. Y los católicos y el catolicismo es muy serio, muy profundo. ¿Comprendéis? Y son bellísimas personas. Y además a mí me han tratado, bueno, os tengo que decir que el señor arzobispo cardenal de Valencia, cuando yo hablé con él, se puso de rodillas. Pero yo antes de que sus rodillas tocaran el suelo, yo me adelanté y me arrodillé también con él, como un padre. Es decir, que esto es para llorar y para rezar al Señor. ¿Por qué tenemos que estar divididos? Si todos buscamos y nos queremos, porque queremos estar en el cielo todos. Bien, sigamos. No sigamos, no. Ya hemos Muy acabado. bien, hermano. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿qué te convenció exactamente de aceptar a la iglesia adventista como la iglesia verdadera de Dios aquí en la tierra? Una preguntita que me gusta mucho porque es algo que yo quería decir y te lo agradezco. Mirad, lo mío, y ya he hecho mención yo de esto al principio, lo mío es algo global. Es decir, a mí no me ocurrió que un texto bíblico o que una persona, no. Lo mío es que yo tengo terminada casi filosofía y letras y también media carrera de psicología, etcétera, etcétera. Y lo mío era la búsqueda de aclarar tantas dudas y tantos aspectos de lo que es nuestro Dios infinito, que investigando, pues empecé a oír a un autor, es decir, no digo nada más, no digo datos, a un autor que yo veía que las interpretaciones de algunos textos bíblicos me llamaban la atención. Yo digo, esto me gusta. Y empecé a seguirlo y posiblemente durante varios meses. Y un día este señor pues menciona la palabra adventista, porque no dijo yo soy adventista, sino porque en el adventismo, y entonces yo investigando, preguntando a internet, tal, pues me di cuenta que este señor era adventista. Y yo conocía la denominación adventista, de pasar por aquí, la iglesia adventista. Lo único que sabía era la denominación. Sabía que existía una iglesia de toda la vida, iglesia adventista del séptimo día, nada más, no tenía ni idea. Entonces yo me quedé asombrado y digo, pues voy a ver la iglesia adventista que es, y ahí empezó todo. Muy bien. Bueno, mis queridos hermanos, un placer haber estado con vosotros. José Antonio, muchísimas gracias por el testimonio. Escucharte es volver también a mis antiguas andanzas cuando estaba yo por ahí. Y es verdad que el Señor Jesús ha sido todo para nosotros, nos ha abierto la luz, nos ha abierto la vida y ahora estamos disfrutando mucho con todo esto que está ocurriendo, porque el Señor Jesús siempre es el que nos va a dar la clave para alcanzar la vida eterna. Muchas gracias, José Antonio. De nada, encantado de estar con vosotros y espero que nos veamos muchas veces. Antes de irnos, queríamos agradecerle a José Antonio y también a Javier, pues que, como no sabemos los libros que tienes, nos gustaría que eligieras uno de estos que no tengas. Así que, como un recordatorio de un testimonio maravilloso que nos ha encantado. Cáncer, disfruta ¿También? la vida, sí, y cuerpo saludable. Elige uno de los dos. Elige uno. Elige uno y también Javier, porque en fin, sí. Adelante. Adelante. ¿Cuál es el que quieres? Uno que no tengas y que te guste más. Mira, aquí pone uno, el cáncer.
Guía práctica para entender lo que es y prevenir el cáncer. Disfruta la vida y cuerpo saludable. ¿Me has dado el permiso para elegir? Sí, sí, claro. Sí, sí. Pues os digo una cosa. Aquí tenemos los... Hay que disfrutar de la vida, que es divina. Elijo ese libro. Disfruta de Muy la bien. vida. Y también, Hemos de ser Javier, felices Muy y bien. contentos y alegres. elige tú también Yo lo que elijo quieras, ahora lo que uno. tengas. Este, cuerpo saludable. Muy bien, perfecto. Yo que tengo 45 años voy a ponerme... Bueno, agradecerle a Javier como a José Antonio que hayan podido estar aquí. ¿Qué os parece si cuando cambien las circunstancias de esta pandemia pudiéramos invitarles un sábado entero, incluida comida fraternal, que es muy importante para los adventistas, y que pudiésemos tener, pues, extender más este testimonio y hacerle más preguntas, porque, en fin, por la falta de tiempo, creo que nos ha quedado preguntas en el tintero que nos gustaría hacer, y sobre todo compartir un sábado entero pues, con José Antonio, con Javier, con la esposa de Javier también, y bueno, pues agradeceros mucho esto y que queremos volver a veros aquí, ¿de acuerdo? Si queréis, nos ponemos de en pie y concluimos con una oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias infinitas por este testimonio maravilloso, y podemos decir que es un tipo de testimonio de lo que ocurrirá, como ha dicho Javier, cuando antes de cerrarse la puerta de la gracia, sabremos que habrán muchas personas de otras religiones, de otras denominaciones que abrazarán tu verdad, Señor. Ayúdanos para que como pueblo, como iglesia, podamos ser una iglesia receptiva, cariñosa, que predica tu verdad y más que todo vive tu verdad, Señor, y que de alguna forma pues abre los brazos para que otras personas hambrientas de conocerte, de conocer tu verdad, quieran pertenecer a la Iglesia Adventista, pertenecer a tu pueblo. Señor, de forma especial queremos pedirte que seas con José Antonio, este ministerio maravilloso que también se ha iniciado aquí en la Iglesia Adventista, sea también con el ministerio del pastor Moliner, junto con su esposa. Ayúdale, Señor, y que esta iglesia y todas las iglesias, tu pueblo entero, Señor, podamos continuar con este ministerio de testificar a otras personas. Sé con los enfermos, especialmente con aquellos que están pasando por pruebas y dificultades ahora. Sabemos también que hay hermanos con problemas del coronavirus. Ayúdales, Señor, de forma también especial. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Gracias a toda la Iglesia.